están por ahí viendo por dónde pasa el autobús, a ver si se montan. Otros están a una parada antes del final. Sin embargo, escuche bien, todos estamos en el autobús. Le va a rendir a aquel, escuche bien, que se esforzó, aquel que estuvo desde el principio, y le va a rendir a aquel que no estuvo desde el principio, pero él diligentemente se fue al principio y a su nombre. Y entonces nosotros vamos a sacar una cosecha, vamos a sacar un rendimiento. Déjeme decirle que si antes yo tenía un tamaño, ahora tengo un poquito más. Y es gracias, escuche bien, a esta enseñanza, es gracias a la ayuda del Espíritu Santo y es gracias a la colaboración de todos ustedes como oyentes, como pacientes, como personas que están allí, ¿verdad? Comunidad, recibiendo un mensaje. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo les pido que por este tiempo, ¿verdad? Ya son las 11 de la mañana, vamos a concentrarnos lo suficiente, lo que se requiere, para nosotros poder entender un capítulo muy interesante, que marca, escuche bien, el inicio, escuche bien, de un gran ministerio, de un gran hombre que fue usado por Dios y que hoy en día nos ha entregado un gran alto porcentaje, escuche bien, de la doctrina que nosotros estamos manejando. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Que la doctrina, escuche bien, primero dada por Dios en revelación al apóstol Pablo, y luego ha sido plasmada en la Biblia, y nosotros, con esfuerzo, con la ayuda de Dios y de su Espíritu, aquí estamos sostenidos y fundamentados en esa doctrina. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ya estamos, mire, en una gran avanzada. Estamos ya en el capítulo 9. Estamos nuevecitos. Estamos en el 9. ¿Cuántos lo leyeron? A ver. Miren que en la clase anterior dijimos que el que levantara la mano lo íbamos a poner que diera una reseña. No, pero escuche bien. Quien lo leyó se va a dar cuenta, escuche bien, que hay caminos, hay formas en las que Dios llama al hombre con propósito, y usted es uno de esos. ¿Cuántos dicen amén? Quien lo leyó se va a dar cuenta que en el reino siempre hay lugar, escuche, para uno más. Y que en el liderazgo no importa quién se va, sino importa quién viene. Y ese que llega, escuche bien, tiene un liderazgo grande que siempre toma. Mire el liderazgo, miren la trayectoria, miren el tamaño del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 9 vamos a leer unos primeros versículos para que entremos allí en materia y vayamos dando un poco, escuche bien, de lo que el Señor nos tiene en esta mañana. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí sentado, yo quisiera que prestara un poquito de su atención a la lectura. Dice así: Saulo, importante ese nombre, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Vayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, no había llegado todavía, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad a la que iba, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se gozan por su palabra? Hechos de los Apóstoles, el libro de Actos, que encierra todas las acciones
que vivieron los primeros hombres en la iglesia primitiva, y en su protagonismo allí figuran, escuche bien, los apóstoles. Bueno, ya llevamos por allí una progresión. Tenemos mucho que procesar, tenemos mucho que aprender de la vida de los apóstoles. Ya en esta secuencia de lo que fue el capítulo 8, con el pequeño reencuentro que tuvimos en el domingo pasado, desde el capítulo 1 y un poco allí hasta el capítulo 8, pudimos concretar, escuche bien, de que cuando se da un mandato, una orden por el Espíritu Santo, una orden directa por Dios, una orden directa por Cristo mismo, de predicar, pero llevar una secuencia, desde el centro, que es Jerusalén, hacia Judea, hacia Samaria, y luego llegar hasta lo último, ¿de dónde? La tierra. Pero en aquella época, ¿qué era? ¿Ah? África. Hace 2000 años, lo último de la tierra era África. Ya después se sabe que de 1400 surgieron todos esos continentes, todos esos descubrimientos, y eso dio lugar, escuche, a que ya en lo último de la tierra, bueno, está como hace muchos años la ventana 1040, en lugares donde todavía no saben lo que es un celular, no saben lo que es un reloj, no saben lo que es el agua potable, porque todavía hay indios. Entonces en esos lugares todavía hay gente que está buscando la manera de conquistar con el evangelio esos lugares. Van los católicos, van los misioneros de esto de los adventistas, van los bautistas, van los mormones, van los cristianos evangélicos. Lo importante, escuche bien, es que esos lugares son vírgenes todavía. Hay sitios, escuche, que son los últimos rincones de la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Cristo no va a venir hasta que todos esos rincones, hasta que todos esos huequitos, ninguno pueda tener la excusa de que no se le llevó hasta sus narices, hasta la puerta de su casa, el evangelio del reino. ¿Cuánto alaban al Señor? Es por eso que usted tiene que buscar cada huequito, usted tiene que buscar una vereda, usted tiene que buscar un sitio donde usted pueda levantar una campaña, donde usted pueda levantar un evangelismo, porque eso quiere siendo todavía el último rincón de los guayos, ya su nombre. Entonces, aquí ya en el capítulo 9, yo quisiera que usted entendiera que la reseña más importante de este capítulo es la conversión de un hombre que antes perseguía a la iglesia. Ya usted más o menos sabe que era joven y que era acorde más o menos de la edad de Esteban, y que Esteban por un lado estaba predicando, comenzando su ministerio, el ministerio que le fue ordenado de llevar una bandeja, llevar los trapos, limpiar, a tener allí el servicio. Ese era el ministerio, que ustedes recuerdan que lo escogieron con un alto nivel de testimonio para ejercer esa labor casi 100% doméstica, pero que él estaba haciendo su labor con humildad, obedeciendo a los apóstoles, y también estaba obedeciendo el mandato, escuche bien, que dijo Cristo, de predicar su palabra, y por eso fue que murió, por estar lleno de sabiduría, por estar lleno de empapado del Antiguo Testamento, empapado de la profecía, y por eso, por predicar, muere. Y era necesario que muriese de manos, escuchen, nada más y nada menos que de este Saulo, que ahora se está convirtiendo al Señor en el capítulo 9. ¿Y a su nombre? Gloria. Es interesante. Fue duro, fue triste, pero fue la mano de Dios para poder dispersar a los apóstoles, que ya usted aprendió que estaban estacionarios, estaban allí relajados. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén estaba el centro de operaciones. Hemos aprendido. Lo que a usted le faltó agregar en ese entonces, cuando dimos esa clase, era que esa gerencia de Jerusalén estaba comandado por dos dirigentes principales, uno de los cuales, escuche bien, como principio y como base era el apóstol Pedro. ¿Usted lo recuerda? Y el apóstol Pedro, de acuerdo a la gran ofrenda, escuche bien, de acuerdo a la gran ofrenda que entregó José, que venía de Chipre, que luego le cambiaron el nombre por Bernabé, usted lo recuerda, que después de que ofrendó, porque era levita, no debía poseer tierras. Vamos a aprender eso.
Bernabé era levita, no debía tener propiedades de su nombre, pero la tenía en el extranjero. Y él dice, no, yo me fui, en vez de servir como levita en mi tierra, me fui al extranjero. Fue bien, hice un dinerito, tuve unas tierras y dije, no, debo volver al principio, debo volver a mi llamado, a mi llamamiento de levita, de no tener nada, sino dedicarme y comer del altar. Entonces llegó, vino, vendió todo y le dio la ofrenda nada más y nada menos que a los encargados, allí a los apóstoles y a su nombre. Y es por eso que se gana el nombre, hijo de la consolación, que fue Bernabé. Luego después llegó Ananías y Zafira, usted lo recuerda, y dijo, oye, aquí la cosa está buena, vamos a ofrendar nosotros, pero no lo demos todo, vamos a prepararnos. Y con malicia aprendimos, escuchen, que su ofrenda estaba viciada. Es mejor no ofrendar, aprendimos, si lo que vamos a dar tiene otra intención. Y de acuerdo a lo que dio el Espíritu Santo, a mano de los apóstoles, tomaron control. Y ya usted sabe la escena, el escenario. Mueren dos, prácticamente allí, en el grupo, en el recinto, donde se estaban preparando para salir a proyectarse. En ese recinto ya tuvo dos muertos. Y a su nombre. Usted recuerda que fueron los jóvenes, porque les tocó sacar allí envuelto en sábanas, escuchen, a esos cadáveres. Pero eso es pasado, ya usted lo está manejando. Yo lo que quiero que usted aprenda de dónde sale Bernabé. Y usted va a aprender que el centro de operaciones de Jerusalén estaba dirigido por Pedro en una casa donde él sacó financiamiento, escuche, de la ofrenda de Bernabé, y era nada más y nada menos que la casa de la mamá de Marcos. No se lo olvide. Marcos, quien escribe el segundo evangelio, que en realidad es el primero, es el segundo en el ordenamiento canónico, pero en realidad, en fecha, en transcripción, en recopilamiento, es el primero. Se ve cortico, usted lo ve, se ve corto, pero Mateo escribió de él. ¿Cuánto alababa al Señor? Y se llamaba Juan, y le decían Marcos, y bueno, manejaba esos dos nombres, le decían Juan Marcos. Era un muchacho que se crió afuera. Ese sí estudió bastante. Bien, miren la redacción. Pedro tal vez no escribía mucho, porque Pedro, usted sabe cuál era su trabajo. Solamente colocaba los números ahí de la cantidad de kilos que pescaba y la cantidad de plata que le quedaba, más nada. Era lo único que había aprendido, su madre está. Entonces Juan Marcos escribía. Y en la casa de la mamá, que se llamaba María, la madre de Juan Marcos, que era, escuche bien, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces ya usted comienza a atar los cabos y comienza a conseguir un fluido donde se da cuenta que el centro de operaciones era Jerusalén, pero tenía dos sedes. Una en la casa de la mamá de Juan Marcos y la otra que estaba dirigida nada más y nada menos que por el hermano menor de Cristo, que se llamaba Judas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que entonces le llaman Santiago. Y usted viene y comienza el de Jacobo y empiezan a envolver todos esos nombres. A la final, en el enunciado, en los escritos, en la cosa, le colocan el Santiago para eliminar todos esos rollos. Porque mire, los nombres cómo se parecían. Ya usted va a conseguir que Ananías hay otro Ananías que sale. Usted va a conseguir que cuando Saulo está ahí, que va a Damasco, que cae, lo llevan a la casa de Julio. Y entonces empiezan todos esos nombres a revolotear. A veces por una transcripción, a veces la gente que hace la R con una B. Y entonces comienza y sale otro nombre. A la final, lo importante es que usted va a conseguir que el hermano menor de Cristo no se convirtió cuando Cristo predicaba. No. Tenía dos hermanos, que uno se llamaba probablemente Jacobo, probablemente que es el que luego es llamado Santiago. Al que confunden es Judas Tadeo, que también era joven y probablemente era un poquito mayor que Jacobo. Ambos se convirtieron cuando Jesús se le apareció directamente a ellos. Usted no va a concebir que Jesús, después de resucitado, no se le vaya a aparecer a sus hermanos. ¿Cuánto alaba al Señor? Aleluya. Usted tiene que aplicar la de Noé. Cuando usted predique, aplique la de Noé. ¿Qué hemos aprendido de Noé?
yo hago mi arca, yo me hago mi lancha para salvarme, Pastor Carlos, pero yo primero voy a buscar mi familia. Yo primero voy a buscar, aunque lo tenga que montar ahí amordazado, amarrado, esposado, a empujones, a cocorrones, pero yo tengo que aplicar la de Noé, porque si no se van a perder. Entonces Cristo, ya que resucitó, Dios me le aparecía a 500, un poco de gente, no voy a perder la oportunidad para aparecerle a mis hermanos. Y de repente quien grita por ahí, que también se le apareció a sus hermanas. Entonces, a todas estas hermanas, usted va a entender que se levantó Santiago, vamos a dejarlo con ese nombre, y dijo, ahora sí, mire hermano, yo lo vi. Tal vez no creía mucho, tal vez no le había prestado la mayor atención, tal vez ahora comprendo que no era el tiempo, pero que se levantó una sede en Jerusalén. Y tenía excusa para quedarse en Jerusalén. Mas Pedro, en la casa de la mamá de Juan Marcos, no tenía excusa de quedarse tanto tiempo, debía salir. ¿Cuánto alaba al Señor? Aleluya. Porque era uno de los primeros llamados. Los primeros llamados tenían que salir. Ahora ya más o menos usted entendiendo eso, y más o menos cuadrando de que Bernabé, José, vivía en Chipre, luego que regresa a vender las cosas, era tío de Juan Marcos. Y Juan Marcos, usted sabe que ahí en la casa de su mamá, escuchando las prédicas de Pedro, estaba ahí anotando y estaba haciendo la recopilación del Evangelio. Escuchen, el Evangelio de Marcos, que a su nombre. Ya con esta introducción usted va a poder entender de que el apóstol Pablo, ya después de que se preparó, se organizó con los fariseos, comenzó a ver que matar cristianos era buen trabajo. Pero usted, antes de poder discriminar al apóstol Pablo, yo quisiera que usted se colocara en los zapatos un momento de Saulo. Vamos a investigar un poquito de él, así por encimita, porque en muchas oportunidades nombramos al apóstol Pablo y la gente ya otra vez va a hablar de Pablo. Pablo para acá, Pablo para allá. Aquí una vez se levantó un hermano y dijo, ay, pero ¿hasta cuándo predican de Pablo? ¿Por qué no predican de Cristo? Y yo digo, mire hermano, después de Cristo, particularmente, yo, mi opinión, no sé, después de Cristo, el sufrimiento, después de Cristo, Pablo, 5 veces azotado. Esos azotes son 40 menos 1. Claro, la ley especifica que a un joven no se le pueden dar más de 40, porque si no cae en violación. Eso está en Deuteronomio, ¿no? 25. Era parte de la ley. Pero en la ley romana dice que si se pasa de castigo, entonces el castigo sobrando se tiene que darle el látigo a quien lo recibió, o en el día posterior o después de su recuperación, cobrarse el latigazo que le dieron de más. Esa era la formación de la milicia de los romanos. Entonces ellos decían, ¿cuánto tengo que dar? 40. Yo voy a dar 40 menos 1 en mi cuenta, porque si me equivoco, no quiero un latigazo de más. Entonces, por eso siempre los latigazos son 39, porque llevando la cuenta, se puede pelar. Entonces está ahí un familiar del reo, está ahí alguien que es amigo, certifica la cuenta y dice, hermano, usted le dio 41, venga para acá que le vamos a dar, cuando se le caiga. Entonces, bajo ese esquema, escuchen bien, bajo ese sufrimiento, el apóstol Pablo 5 veces, mire esos azotes, yo le decía a los hermanos que me dieron una vez por la espalda con una barreta de silicona y me quedó la espalda allí doliendo. Hermano, pero una barrita de silicona más. Imagínese un látigo que tiene Fulgren, no recuerdo bien el nombre del látigo, ahorita me viene a la mente, ese látigo que tenía unos tejidos con cuero y que en esos cueros estaban ahí tejidos los huesitos, unos metales, una bolita de metal, algo ahí, ¿para qué? Para que llegara así, no llegara así con una caricia, sino llegara seco.
Entonces el apóstol Pablo, nosotros no lo podemos menospreciar, diciéndole, ay, gran parte de la revelación se la dieron así al apóstol. No, tenga cuidado con lo que usted dice. Porque el apóstol Pablo merecía, escuche bien, ese sufrimiento. Yo le voy a enseñar cuánto debe padecer. Eso dijo Cristo. Y eso lo dijo cuando se cayó del cabello a él. No te preocupes, deja lo que es tu Ananías. Porque Ananías, ¿cuándo fue? Ananías, el que estaba ahí como profeta, como misionario, iba a orar por él para que recibiera sanidad. Dijo, ay Señor, pero tú estás seguro, ese hombre persigue a los cristianos. ¿No será que me está hablando aquí el enemigo? Porque daba miedo a ese hombre. Pero sin embargo, él le dijo al Señor, vaya para allá, que a ese a quien usted va a orar y le va a poner las manos, yo le voy a enseñar cómo es el sufrimiento. Entonces por eso, hermano, mire, es valioso el aporte del apóstol Pablo. Pero él fue grande, la penuria, su encarcelamiento, su vituperio, su hambre, y lo que él recibió, en ningún momento se quejó. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué dijo él? Los demás escritos, yo prosigo a la meta y no voy corriendo, no voy adelante de los demás. A otros tal vez son apóstoles también, pero ya compraron un carro último modelo. Otros son apóstoles y se fueron a predicar a los Estados Unidos y allá están predicando en una iglesia grande, en una cuestión que parece un coliseo. Tal vez yo soy apóstol también, pero voy suave, no tengo tanto así, pero yo voy próximo a la meta. Voy como una tortuga, pero no me regreso, que es lo importante. ¿De qué vale usted que usted va avanzando y se regresa y mañana continúa? No vale la pena. ¿Para qué usted se va a poner a leer en un día 5, 6, 10 capítulos si el día después le va a dar flojera y no va a leer uno? Es mejor que usted lea un versículo, no importa, Señor, un versículo nada más, y voy a tratar de aprenderlo, lo voy a tratar de memorizarlo, voy a tratar de masticarlo bien, pero uno solo. Mañana leo 2 y así voy, pero no voy a retroceder. El apóstol Pablo, su postulación, su preparación para este ministerio, le costó trabajo, en carne propia. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, fíjense que el apóstol Pablo andaba como un toro, buscando la manera de ver a quién iba a atropellar. Los apóstoles fueron dispersados, pero fueron dispersados ellos mismos allí. Buscaron refugio rapidito los apóstoles. ¿Por qué? Sus escuderos, su cuestión de seguridad, su círculo allí que estaba pendiente, sus vigilantes, sus guardaespaldas le decían, mire mi señor, métase por acá, vamos a hacerle por acá, vamos a entunetado por acá, porque están matando. Pero aquellos como Felipe, aquellos como Ananías, aquellos como ese que llamaban Judas, otros que fueron dispersos a través de la muerte de Esteban y fueron perseguidos, ellos huyeron hacia el norte, escuche bien, 270 kilómetros, más o menos como de aquí a Caracas. ¿A dónde se fueron a esconder? A Damasco. Y estando en Damasco, estaban allí escondiditos. Pero ¿qué pasó? Se le prendió el bombillo a Saulo, perdón. Y Saulo dijo, no, yo tengo que buscarme aquí para que me den una licencia 007 para eliminar a todos esos creyentes, a todos esos seguidores de Jesús. Y cuando le dieron el papel firmado, fíjense que ahí había chisme. Era tanto el chisme que cuando firmaron esas cartas y buscaron allí los permisos para poder peinar Damasco, recuerden que Damasco era territorio también amparado por los romanos. Pero los romanos, la única ley que le dieron a Israel era, ustedes paguen sus impuestos, no se metan con sus líderes gubernamentales, no ejerzan la pena de muerte, no la ejerzan, porque era prohibido. Lo demás, tengan la religión que quieran. Tengan la religión que quieran. Y resulta ser que, bueno, para poder tener una licencia había que tener permiso, y los saduceos de aquella época eran los sumos sacerdotes. Los fariseos se encargaban de la mano peluda, los fariseos.
y las herencias, los que estaban, que no se llenaban las manos de sangre, eran los saduceos, y ellos eran los más adinerados y estaban muy en conchupancia con los romanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el gobernador de aquella época, no sé cuál era, no recuerdo, pero yo sé que en el año 37 estaba el gobernador Aretas, que estaba allá en Damasco. Entonces usted más o menos está analizando de que realmente Pablo era un hombre que había que salir corriendo si se asomaba. Si por nombraban a Saulo, mire, hay que salir corriendo. Nombraban ahí al perseguidor de la iglesia, bueno, vamos, se acabó el culto, agarra el micrófono, hermano, agarra el piano, vámonos corriendo, porque ese hombre nos va a agarrar, nos mata con el cassette. Entonces, a todas estas, escuchen, el Señor ya listo, había preparado el asiento número 12 para los últimos llamados, escuche bien, últimos o posiblemente únicos llamados por Cristo. Hemos aprendido que el apostolado, esa parte de comisión, de enviado, Dios llamó a uno, que fue Cristo, luego Cristo llamó a 12, se abrió una vacante con Judas Iscariote, luego se apresuraron y eligieron a Matías, luego no salió bien la cosa, entonces Dios, ¿verdad?, a través de sus escritos, a través de su línea, que escribe derechito sobre la línea torcida, ya se estaba preparando allí, escuche bien, el pensamiento de Dios, un hombre que iba a ocupar ese puesto 12 de los únicos llamados por Cristo directamente, y es por eso que lo tumba al suelo. No sabemos si iba en un burro, no sabemos si iba en la bicicleta, no sabemos si iba en caballo. Lo cierto es que dice la Escritura que él, a través de ese resplandor, a través de ese fuego, de esa super mega luz que vio, quedó ciego, quedó aturdido, cae en tierra. ¿Y qué pasó? Ahí que como que se le hubiese dado a Superman Kryptonita. Y no simplemente eso, sino que oyó la voz, y la voz le reclamaba, le estaba diciendo: lo que le haces a ellos me lo estás haciendo a mí. La Biblia hemos aprendido que si le damos un vaso de agua, le damos algo a uno de los pequeñitos, se lo estamos dando a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, si usted le da también un pellizco a su hermano, se lo está dando a Cristo. Si usted maltrata a uno de sus pequeñitos, entonces está maltratando a Cristo. Entonces resulta que el Señor no se iba a quedar con esa, y a medida de que Pablo iba buscando la manera de encarcelar, de eliminar, de maltratar, ya Cristo ya está bueno, hay que darle su estocada a este hombre, hay que enseñarle cómo es el sufrimiento de un hombre que ahora tiene que predicar la palabra, de un hombre que ahora tiene que dar su vida, antes se la quitaba al otro, ahora tiene que darla de él por los demás. Y es por eso que lo llaman con una voz y le dice que porque lo perseguía. No solamente él oye la voz, sino que la oyen los soldados, la oyen los que andan con él, la oyen sus acompañantes y quedan como locos. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Que él iba hacia Damasco y Cristo le dijo prácticamente, porque le preguntó: ¿ahora qué hago? Bueno, sigue para adelante, termina de llegar. Dale, que ya te van a dar instrucciones. Vaya, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Usted sabe que en el caballo, ¿verdad que sí? Que va en una carreta, él va para adelante, pero si el caballo le da flojera y dice: no, chico, hoy no tengo ganas de correr, hoy no voy a ir, no quiero eso de estar avanzando, no te está llevando carga, el caballo hace su achante máximo y se relaja porque anda acompañado con el otro, y el caballo que le dijo: no lo haga, panita, no te quedes, no te achante. ¿Por qué? Porque hay unas pullas, hay un aguijón de pullas que hacen que el caballo se puya. ¡Ay, por favor! Dale para adelante, hermano, porque nos están pullando. Entonces, mientras más el caballo se vuelve a chantar, entonces en sus pantorrillas, en sus patas, comienza ese caballo a pullarse, y bueno, si te sigue pullando, va a sangrar. Por muy fuerte que sea ese caballo,
pero tiene entonces que aguantar un tremendo dolor. Entonces, ¿qué le queda? Seguir avanzando. Y es por eso que Jesús le está diciendo al apóstol futuro, a Saulo, le está diciendo, mire, usted si se achanta, no le va bien, haga caso, porque usted va para adelante. Entonces nosotros, el Señor nos dice, no se achante, no se quede en el aparato, no retroceda. No importa, si usted va lento, siga lento. Pero si usted se achanta y va para atrás, no, ya me cansé de todo, hermano, ya me cansé del pastor. Me cansé de esa tiranía. Me cansé de esto, no me toman en cuenta. Yo como que mejor me voy a tomar una vacación. Yo mejor me voy a achantar. Y si se achanta, entonces va a venir un aguijón y lo va a apoyar. Eso era el aguijón que explica en el caballo. Y después viene más adelante que el apóstol Pablo, el Señor, le dejó allí. No solamente que lo torturaran, no solamente que lo lastimaran con azote, no solamente que lo encarcelaran, sufriera hambre y sufriera debilidades y quedara sin plata, no nada de eso, sino que además de eso le añade al sufrimiento de Pablo que ya tenía como apóstol, le añade una ceguera. Que no quiere orar, ¡pum! Señor, me dio tal cosa, me dio diarrea. Bueno, la diarrea porque haya para la iglesia, para que te quede. Señor, me dio tal cosa. Se me activó otra vez esa cosa que me había curado. Ananías me montó la mano y se cayeron las escamas. Ananías llegó y me curó el pie. La hermana oró por mí, los riñones se me curaron. Pero ¿qué pasó? Volvió otra vez el dolor. Volvió otra vez la ceguera. ¿Qué pasó? Volvió otra vez el daño. Es Dios diciéndote, ahí hay un aguijón, por si acaso se te olvida que tienes que servirme. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto pueden aplaudir al Padre que tenemos? Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y no le quedaron a otra cosa que seguir al jefe a donde iba. Después que más o menos usted sabe que Pablo estaba como aquel que vio un fantasma, como aquel que vio una cosa extraña que no entendía, como aquel que vea algo que impacta su vida y de paso estaba ciego, hasta que él, aguantando hambre porque no comió, no bebió, seguramente estaba llorando, seguramente estaba lamentándose, seguramente estaba preocupado porque seguramente me van a dar un castigo, me van a dar una paliza, yo hice mal, yo maté a Esteban, yo maté al otro. Resulta ser que entonces Dios había preparado a Ananías, el profeta, y fue hasta allá y le monta la mano, y usted sabe que llega, el hombre se le recupera la vista, se le caen como unas escamas, y después dice, bueno, ya estoy listo, hermano. No, pero ¿por qué no te esperas hasta mañana, Saulito? No, yo voy a comenzar a trabajar desde ahorita, hermano, porque yo no quiero tener problemas con aquel que está ahí arriba. Y llegó él mismo, bautíceme, que tiene que ver clase y doctrina, bueno, denle rápido. Hágame un quiz, hágame algo rapidito, porque si alguien sabía de Biblia, del Antiguo Testamento, era la mujer. Por eso es que es llamado, por eso es que es llamado. Un hombre que se crió allá en Tarso, escuche bien lejos de Israel, con cierta platica, y se crió por allá en Tarso. Luego, después que está allá y ve el paganismo terrible que hay en Tarso, lo que anda es así, porque tienen esa diosa allí, si hay un solo Dios. Por eso es que usted tiene que entender el carácter de celo del apóstol Pablo. Camina por allá y tienen un altar a la diosa esta. Tienen por allá y tienen otro Dios. Tienen por allá y hay paganismo. Tienen por allá y hay ciertos cultos satánicos. Y Saúl, ¿por qué? Celoso de su judaísmo. Y es por eso que cuando llega en el año 34, por ahí, llega y se da una vueltica por Jerusalén y se da cuenta del rebulicio. Y dice, esto que yo no podía hacer allá, en Tarso, que no era mi territorio, yo más bien era un visitante, yo era alguien que estaba allí de pasadita nada más, pero aquí, que estoy en mi territorio, que estoy aquí con los fariseos, mis amigos, mis profesores, estoy aquí con los que son también celosos, que se airan también por el incumplimiento de la ley, y ahí me voy a apoyar para aprovechar,
y depurar y tratar de matar a aquellos inofensivos que apenas estaban iniciándose en el Evangelio. ¿Cuánto alaban al Señor? Puede ser que Dios llame a la persona correcta. A veces usted tiene conocimiento como el apóstol Pablo, pero está actuando mal. Comienza a corregir a la gente con ira, comienza a corregir a la gente como no debe, comienza a decir, tú si eres bruto, chico, así no dice la Biblia. Y resulta ser que estás como el apóstol Pablo, estás como Saulo, ¿verdad? Estás allí aporreando a la gente porque tienes conocimiento, no es la forma. Tienes que tumbarte de donde estás montado, o tienes que postrarte al suelo, darte allí un aguijón para que tú cambies. ¿Y a su nombre? Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esas fueron las palabras que Dios allí ya tenía escritas, escuche bien, escritas para este hombre. Sufrimiento, sufrimiento. Luego, después que comió, que se bautizó, dice la escritura que ya comenzó, decía, estoy fuertecito, ya se me quitó ahí el dolorcito, ya estoy viendo, ya me eché una gotica ahí de colirio, ya veo clarito. Ahora sí, ¿a dónde se fue? Saulo, porque todavía no se llamaba Pablo. Ese Pablo se lo pone para poder chapear allá en el extranjero. Saulo llegó y dijo, ahora sí, ya estoy listo. Fíjese, alguien, un hombre que fue llamado recientemente, un hombre todavía que no ha sido trabajado por Dios, porque a usted tiene que reconocer que Dios lo llamó. Sí, Dios lo llamó, usted tiene ministerio, sí lo tiene, pero le falta algo, le falta la preparación. Y llegó Saulo y comenzó y se metió en las mismas sinagogas, donde él iba a meterse allí, a generar los planes, a sacar los que no están de acuerdo a la ley, iba a meterse allí, a hacer todas esas marramucias. Ahora le tocó meterse aquí a predicar. Y decirle, muchachos, de verdad, mire, yo venía con otras intenciones, me di cuenta, se me apareció Jesús, reconocí a Jesús, lo vi. Realmente lo vi como lo había escuchado. Porque yo lo había investigado como para perseguir a sus seguidores, estudié un poquito a Jesús, y resulta que ahora sí lo vi. Tal vez vio sus heridas, tal vez lo vio y se impactó, le llegó la revelación. El Señor le mostró tal vez algunas otras cosas. Lo cierto es que estaba predicando en Damasco. Y predicaba en Damasco, ¿y sabe qué ocurrió? No ocurrió nada. Estuvo predicando de ahí para allá, no pasó nada. Más bien Pablo se metía en problemas. Más bien este hombre recién convertido, que apenas ya llevaba un año. Escuche bien, luego pasaron 2 años más, llegó a 3 años. Y sin embargo allí en Damasco no pasó nada. Hasta que tomaron la decisión en el año 37, y ahí estaba ya gobernando Aretas. Imagínense, un tipo que se llame Aretas y que lo esté persiguiendo. Resulta ser que le tocó huir. ¿Y a dónde huye? Los que usted recuerda la escritura, que cuando lo intentaron matar, lo tuvieron que bajar por un canasto, ¿verdad que sí? Entonces huye hacia Jerusalén. Y estando en Jerusalén, usted puede revisar esto más adelante, se da cuenta que todavía en Jerusalén, ya conociendo a los apóstoles, ya presentándose, todavía no aceptaba. Todavía estaba el recuerdo de la tiranía, todavía estaba el recuerdo de lo malo que hacía. ¿Cuánto alaban al Señor? Tuvo que interceder un hombre, que ya lo nombramos, que se llama Bernabé. Y Dios, sí, yo escuché por allá que un hombre de Tarso recibió una conversión tremenda, se vio que estaba predicando, que estaba hablando de Jesús, el hombre fue impactado por el Evangelio, déle una oportunidad porque yo lo conozco. Y es de allí donde comienza por 15 días a darse una vueltica, nada más y nada menos con los principales del Evangelio, con los apóstoles. ¿Cuánto alababa al Señor? Para después meterse, seguirse metiendo en problemas. Mire, el apóstol Pablo, su ministerio no nació de la noche a la mañana. Nuestro ministerio no va a nacer de la noche a la mañana. Hubo que pasar 14 años, escuche, 14 años, para que el apóstol Pablo, escuche, pudiera surgir y catapultarse
como un gran, escuche bien, misionero apostólico. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Que usted quiere en un año sacar ahí la licenciatura, usted quiere en un año sacar tremendo ministerio, usted quiere apenas en 2 años y que lo pongan de pastor. Usted tiene meses y lo que está buscando es agarrar liderazgo. Tráiganme el serrucho, porque yo quiero agarrar ese liderazgo. Y fíjese lo que le costó al apóstol Pablo poder absorber toda esa responsabilidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Los mismos judíos en Damasco lo querían matar. Los mismos judíos. ¿Por qué? Porque se volteó. Ya no estaba defendiendo el judaísmo. Ya no estaba defendiendo algunas cosas. Estaba ahora predicando de lo que ellos llamaban un loco que se había levantado con un nuevo entendimiento, una nueva forma de la ley que ellos tenían entendido que se llamaba Jesús. Entonces dice aquí que Bernabé lo toma, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Ese es el testimonio, la referencia de Bernabé. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente, o sea, con entusiasmo. Hablaba con mucho interés acerca de qué, acerca de Cristo, acerca del nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero esto querían matarlo. Quiere decir que en esos primeros años lo que hacía Pablo era meterse en problemas. Predicaba, hermano, cree que yo llego y le predico a la gente y la gente lo que hace es tirarme la puerta en la cara. Yo creo que ahí esa gente no necesita de Dios. Yo apenas estoy aquí predicando, hermano, hicimos una campaña y no se convirtió en ninguno en apóstol. Ese es el ministerio inicial del apóstol Pablo. Si usted comenzó un ministerio y no se convirtió nadie, si más bien llegaron y le echaron a la policía, si más bien quedó limpio y lo están buscando para caer a pedrada, entonces su ministerio va bien, porque así comenzó el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí, pastor? Pero nosotros queremos que al principio, en nuestra primera predicación, nos pongan flores, nos pongan el mejor sonido, nos pongan ahí una pantalla, un video bien, nos den allí una tremenda ofrenda, nos garanticen que no se va a ir la luz, nos garanticen que va a haber refrigerio y nos garanticen que ya hay 40 personas nada más a punto de poner la mano en la Biblia. Y llega ahí y no pone la mano en la Biblia, pero es nadie, ni siquiera un niño porque le ofrece una chupeta. Pero déjeme decirle que así de esa forma comenzó el apóstol Pablo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces las iglesias tenían paz. Imagínense, el hombre que dirigía la persecución resulta que ahora se convirtió y las iglesias comenzaron a tener paz. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate ya a tu cama. Y enseguida se levantó. Eso ya estamos ahí en el 33. Allí se está anexando, escuche bien, parte de los prodigios que estaban allí siendo anotados de la mano de Lucas. Todos esos prodigios que fueron hechos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la mano poderosa del Espíritu Santo, protagonizado por el apóstol Pedro, que a su nombre. Usted sabe que Pedro también tenía sus milagritos. Usted sabe que Pablo tenía su forma de sanar. Escuche bien la forma como el Espíritu Santo lo usaba. Dice la Escritura que él decía: bueno, tráigame a mí las prendas. No me traigan medias, por favor, pero tráiganme algo ahí que ellos puedan agarrar y tocar para que sea sanado. ¿Verdad que sí? Y resulta ser que también habla de que Pedro tenía tanta unción que por donde pasaba, la gente decía: mire, el sol está para allá, yo me pongo para acá detrás de Pedro, porque cuando pasa su sombra, genera milagros. ¿Cuánto alaban al Señor? La única sombra que la gente quiere es de los gorditos. Párate allí para que me tapes el sol, pero no porque genera milagros, no porque genera sanidad. Escuche bien, no. Y nosotros tenemos que buscar, no la unción que tenían los apóstoles, no ahí en los prodigios, no. Usted lo que tiene que anhelar, escuche bien, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren ser llenos? Aleluya. ¿Cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo? Van, tráigame un poquito aquí de vital líquido, por favor.
para poder hablar 40 minutos más, que ya casi voy a empezar. Escucha bien, no solamente levanta un paralítico, sino que sana, escucha bien, perdón, no sana, resucita. Mire, uno comienza, porque en una oportunidad hablamos de un mensaje, ¿verdad que sí?, de la gloria pasada. Yo quisiera hacer un análisis de esto para terminar, para que usted no caiga en esto de que se levantó Dorcas, se levantó Lázaro de la tumba, y yo no he visto un muerto que se levante en nada, en otra iglesia, en esta iglesia, o allá en Colombia, o en los Estados Unidos, o por allá. No caigamos en eso. Hay una cosa que es recordar la gloria pasada. Escuche bien. Usted recuerda ya en los tiempos de Esdras que se le permitió a los que estaban en cautiverio allí, se les permitió ir a reconstruir el templo que había caído en ruinas. Escuche bien. Un templo que había sido hermoso, que levantó Salomón, luego le cayeron a palo, a pico, a piedra, y lo destruyeron, y lo dejaron así, mire, planito, destruido. Luego después, con el tiempo, se da la orden, de acuerdo a los que estaban allí en cautiverio, bueno, vayan, tomen allá y recuperen su templo. Y dice la Escritura que llegaron con alegría y con gozo. Y llegaron y estaban cantando y gozosos y alabando, porque cuando llegaron consiguieron esa parcela destruida, en ruinas, en desastres. Tal vez yo creo que no iban a tener nunca, y nunca la tuvieron, la plata para levantar ese templo nuevamente. Y resulta ser que dice la Escritura que hubo tanto júbilo, tanto canto, que se estremecieron y retumbaba la voz de júbilo y de alegría. Pero por ahí a lo lejos se escuchó algo también. No solamente se escuchó alegría, no solamente se escuchó gozo, no solamente se escucharon cantos de júbilo, se escuchó por ahí una vez, ¡ay, ay! ¿Será qué? ¿Será que anda por ahí la llorona? ¿Sabe qué era? Gente que recordaba la gloria pasada del templo. Porque a veces usted llega y dice, hermano, conseguimos una gran bendición, conseguimos este lugar, y cuando consiga este lugar, lo consigue aquí en peluche. El puro testimonio. Los que no han tenido nada se alegran y se gozan. ¿Cuánto alaban al Señor? Los jóvenes dirán, ay, esto es lo que yo necesito, porque tienen tiempo para fundar, porque tienen tiempo para invertir. Pero entonces los viejitos, aquellos que dicen, ahora yo tengo 50, yo tengo 60, ahora toca esperar 20 años, 15 años que levanten esto, ahora toca esperar. Y ellos estaban ahí mientras los jóvenes estaban contentos. ¡Gloria, qué bueno que nos dieron esta parcela! ¡Qué bueno! Estaban los viejitos por allá, esto andará así, va a costar. Entonces, eso levantó un clamor de lloro. ¿Por qué? Porque gente que recuerda la gloria pasada no se esfuerza por la que viene. Escuche bien. Yo me acuerdo antes cuando hacía así y la gente caía para atrás. Ahora no, ahora le cuesta estar en retroceso. Déjeme decirle que todas estas añoranzas que el cristiano pueda tener de la gloria pasada está haciendo mal, porque usted tiene que pensar que hay una gloria postrera que va a ser mayor que la que ya pasó. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero lo que tiene que hacer es una mentalidad de poder llegar más adelante. Pero nuestra mente dice, tal vez yo no lo viva. Nuestra mente dice, tal vez yo no pueda. Bernabé tuvo que reconocer que el ministerio del apóstol Pablo era mayor. Bernabé, que estaba allí enchufado directamente con el apóstol Pablo, reconoció que tenía que agarrar hacia Chipre, donde vivía con su sobrino, y dejar a Pablo que se fuera con Silas, porque reconoció que no tenía mucho, vamos a decirlo, proyección contra el ministerio de ese gran hombre y a su nombre. Usted tiene que a veces reconocer que hay hermanos que se están levantando, que tienen mayor energía que usted.
Usted tiene que reconocer que hay ministerio más grande que se está levantando en la juventud con mayor progreso que usted tiene, porque ya usted, su gloria está allí, en esta vaina. Ahora tiene que darle oportunidad, como dice la Escritura, a la gloria que viene, y esa gloria no la vamos a ganar nosotros los que tenemos edad. Esa gloria le pertenece, escuche bien, a la juventud, a las flores, a la inversión, a las semillas de la iglesia, que son la adolescencia, que son los niños. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Si va a aplaudir al Señor, apláudale con gozo, con alegría y con gloria de Dios. Fíjense que esta mujer muere, y yo quisiera aquí que usted entendiera que este milagro, esta resucitación ocurre porque el apóstol Pedro clama, escuche bien, clama al Señor. Cuando el líder se da cuenta que se necesita acomodar algo, escuche bien, que se necesita que entre un milagro, que se necesita que alguien realmente sea sanado, que se necesita que alguien realmente se reincorpore a sus labores a manos de un milagro. ¿Cuánto alaban al Señor? Y que ese milagro sabe que la persona a la que se le está dando la oportunidad de que viva el milagro es porque va a seguir haciendo el servicio que ya estaba en progreso en su vida. Y Dorcas, escuche bien, ella atendía a las viejitas que eran viudas. ¿Sí? O sea, quiere decir entonces que hay personas que tienen un nivel de servicio, escuche bien, que ayudan a los desamparados, que ayudan a los que no tienen, que ayudan a aquellos que tal vez están en crisis, que están en una situación económica difícil, o tal vez aquellos que todavía no tienen trabajo, o tal vez aquellos que están enfermos, no tienen para comprar la medicina, o aquellos ancianos que no tienen esa pensión, o que si les llega la pensión no le alcanza, algo tienen que darle. Esas personas que están en esto, escuche bien, de ayudar a los demás, mire, muy posiblemente, o yo creo que yo estoy seguro que el Señor le va a obrar un milagro en su vida cuando ellos lo necesiten. Y más aún si están muertos. ¿Ah? Más aún si no tienen vida como Dorcas. Porque nada más cuando Pedro entró y vio poca gente llorando, no solamente estaban llorando allí los que estaban en duelo, sino vio también ahí que la gente iba para allá. ¡Ay! Yo traje para acá los zapatos que me cosió la hermanita. Yo traje para acá la ropa, el ruedo, el pantalón que me la agarró. Gloria a Dios por este pantalón que es lo que me quedó de esta mujer. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pero ojalá como nosotros tengamos que partir. Este llega a la iglesia, por lo menos, aunque sea. ¡Ay! Aquí está lo que me hizo mi hermano. Yo no lo voy a borrar, lo voy a guardar, lo que me regaló. Y así andaban esas viudas. Estaban lamentando. Pero no tanto era por el dolor, no, sino el valor del servicio que se está perdiendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la vida de esta mujer tenía un valor, pero su servicio en la obra era mayor. Y Pedro dijo, no, Señor, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ponerme aquí como dice. Entonces llegó Pedro y se puso de rodillas y oró. Aquí en este espacio, en el 40, dice, mire, y oró, y volviéndose al cuerpo. No, ahí pasó un tiempo. Y váyase para allá, déjese una vueltita, déjeme tranquilo. Déjeme que yo me voy a poner, me voy a apostar, me voy a poner en comunicación con el Señor, porque aquí tiene que resolverse algo. O pasa un milagro o pasa, y es por eso que oró al Señor. Y cuando ora, después que oró, no sabemos cuánto tiempo oró, pero tuvo que haberse tomado su tiempo. Escuche bien, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio, imagínense, si uno se levanta que estaba durmiendo y Maxi, estás aquí en la casa, te estás despertando. ¿Ah? O si ve a la negrita ahí, a la hermana de él, ¡ay! ¿Qué pasó? Avísenme. No. Abrió los ojos y vio aquí a Pedro. ¿Usted se imagina que Pedro estaba ahí? Si la levanta o no la levanta, voy a quedar mal.
Señor, si oro por la hermana y no se cura, ¿qué va a pasar? Señor, mira, me pasaron aquí este compromiso, me pasaron ahora por un enfermo y yo no sé si se va a sanar o qué. Yo tengo, escuche bien, que orar y concentrarme en lo que yo le estoy pidiendo al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero se concentró. Dios, Señor, aquí tú tienes que hacer algo porque esa mujer es una mujer joven, estaba muriendo, ya estaba muerta, perdón. La necesitamos porque ella tenía una labor que decía. Y se levantó y ella abrió los ojos y abrió el pelo, se incorporó. Y él no se va a incorporar, que no va a quedar tundido si antes estaba muerto sin vida. Y ahora le toca volver a recuperar los pensamientos. Ahora le toca volver a recuperar la respiración porque antes no respiraba. Le toca volver a recordar lo que traía ahí, que se le incorpore el alma, que se le incorpore el espíritu que ya había sido traído. Claro que tenía que incorporarse. Claro que tenían que darle un tiempo. Claro que tenían que buscar otra vez. Y se incorpora. Y él dándole la mano. Me imagino que tuvo que esperar un tiempo. Ya te sientes bien. Sí, ya va, que cuando agarré primero el movimiento de la mano. Agarré la otra. Estoy calentando. Estoy en calistenia. Ahora sí, ya estas piernas ya están fortalecidas. Vamos, llévame de la mano. Y la llevó de la mano. La levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pero mire, les tengo una sorpresa. Salve. El milagro, escuche bien. El milagro poderoso del Espíritu Santo, volviendo a la vida a una mujer que ya la había perdido. ¿Y usted cree que ahora, si antes Dorcas le trabajaba al Señor, y ahora que saben que la gente le decía, ay hija, tú duraste en esa 8 horas? Y después cuando se levanta, ¿tú tienes ahí la foto como yo estaba así? Pero no me veía tan mal. Sí, tremendo, hubiese video celular, graban allí. Pero mira, muchacha, ¿cómo estabas ahí? Esa cara pálida y blanca sin vida. Y ahora resulta que bien, ha sido levantada. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese bonito que te hace real. Usted puede grabar porque la hermana estaba así con el dolor. Y ahora resulta que ahora lo graba cuando está brincando en una putica ahí. ¿Cuánto alaban a Cristo? Esto fue notorio, escuche bien, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ya allí, escuche bien, se corta la narración del capítulo 9, pero yo sé que usted va a seguir descubriendo todas estas riquezas espirituales que hay de allí del capítulo 10 para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a estudiar la Biblia? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos aprendieron en esta mañana? Ya está listo. Ya le quedan 4 minutos. Pero hermano, yo quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿verdad?, desarrollar este mensaje, aunque algo rápido, algo fugaz. Fíjense, 1 hora en este capítulo completo. Yo creo que eso es un récord mundial, porque esto tiene para más, esto tiene para seguir. Pero lo más importante, hermano, es que usted siga con la ayuda del Espíritu Santo en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, póngase de pie un momento. Vamos a estirar un poquito ahí. Voy a entregárselos ahí calentaditos a los apóstoles. Usted va a hacer